Citroën es la marca con más campeonatos del mundo en su haber, nada menos que 15. ¿Casualidad? No, es que lo lleva en su ADN. El primer coche que cruzó el desierto del Sáhara fue un Citroën en 1922, pero en 1971 nada menos que 1.300 jóvenes en Citroën 2 caballos hicieron 13.800 kilómetros atravesando Europa y Oriente Próximo. Luego vino el gran invento del podcross, las copas monomarca, el Raid París-Dakar y esos 15 títulos mundiales. Citroën es sinónimo de aventura y competición. Bienvenidos a Garaje Hermético. ¡Quédate con nosotros! Siempre me ha llamado la atención que, al menos aquí en España, cuando preguntas a alguien por la marca Citroën, ¿en qué piensa? Bueno, piensa en coches originales e innovadores, como el 2 caballos, el GS, el DS, el CX, todos sus derivados. Piensa en coches de vanguardia, en coches confortables, en coches resistentes. Pero normalmente la gente no piensa en competición. Y es curioso porque Citroën es la marca de todo el mundo que tiene más títulos mundiales. Y es una marca que desde sus inicios, desde poco después de nacer, siempre ha tenido una especial tendencia a la aventura y a la competición. El vídeo de hoy es muy ambicioso porque hay muchas cosas que contar, muchas imágenes que enseñar, pero lo vamos a hacer gracias a la ayuda de Citroën. Así que vamos a empezar. Los cruceros. Y cuando digo desde sus inicios, quiero decir exactamente desde sus inicios. ¿Por qué? Fijaros, Citroën nace como marca en 1919. Y solo 3 años después, os digo la fecha exacta, el 17 de diciembre de 1922, parte una expedición con coches Citroën que va desde Touggourt, en Argelia, hasta Tombuctú, en Malí. Y volvieron por el mismo camino. En total fueron 20 días atravesando el Sáhara. Pero fue el primer coche, por supuesto la primera marca, capaz de atravesar el Sáhara con un automóvil. Pero es que esto, vamos a ver, es una hazaña que hay que poner en contexto, porque os aseguro una cosa, el Sáhara ahora es lo que es, o esas ciudades, pero imaginaros en el año 22. Las infraestructuras, por llamarlo de alguna manera, en ese momento eran absolutamente inexistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo tuvieron que llevar alimentos, aguas y recambio, sino que además tuvieron que llevar incluso la propia gasolina para los coches. Y cuando digo que los coches eran muy especiales, quiero decir que los coches eran muy especiales. ¿Qué es lo más curioso? A mí por lo menos me resulta muy curioso que el primer coche que atravesó el desierto del Sáhara inicialmente era un coche que se había diseñado para moverse por la nieve. Esta historia os la cuento ahora. Es que el zar, que lo tengo apuntado, el gran zar Nicolás II, era muy aficionado a la caza. Y como ya sabéis, en Rusia pues hace un poquito de frío y nieva con frecuencia. Entonces quería un coche que le permitiera moverse por el campo cuando había nieve. Bueno, pues un ingeniero que se llama Adolf, no sé por qué, pero el apellido puede ser Quegrais o Quegres, diseñó un vehículo muy particular. La particularidad radicaba en que en vez de tener ruedas, un eje posterior, tenía unas orugas. Pero bueno, el coche más o menos funcionaba. ¿Pero qué pasó? Bueno, que la revolución bolchevique se llevó por delante al zar y... Bueno, y a toda su familia, claro, y a todos sus coches y a todo. O sea, fue como un tsunami. Pero Adolf Quegres pudo escapar a Francia y ahí recaló en Citroën. Citroën le enseñó el coche a Antoine Citroën, que dijo, esto me encanta y esto lo quiero tener y quiero que sea Citroën. Bueno, hicieron estos coches que se llaman los Citroën Quegres o también autocadenas Citroën, que llevaron motores de 4 o 6 cilindros con potencias descomunales, entre 10 y 20 caballos. Esta expedición fue un éxito total. Fue un éxito tan importante, pero ojo, importante desde el punto de vista científico, porque había investigadores que también viajaron con la expedición, por supuesto técnico, y sobre todo publicitario, porque este crucero le dio una enorme fama a Citroën. Tanto fue así que decidieron hacer 2 cruceros más, el crucero que llamaron el crucero negro por África y el crucero amarillo. El crucero negro recorrió 28.000 kilómetros por África y el crucero amarillo unió Beirut con Pekín, 30.000 kilómetros. Fueron unas expediciones absolutamente extraordinarias y con muchas, bueno,
una verdadera aventura. Hay fotos, además he traído un cómic que no se me olvide luego dárselo a Rodrigo, que cuenta esta historia, entre otras cosas, y se ve en cómic, pero también en dibujo, pero esa foto existe, de un autooruga de estos Citroën que está en un camino, o sea, al borde de caerse al vacío. Fue una pasada. Bueno, incluso hubo un crucero blanco por el Ártico, pero este fue menos famoso. Los Wright. Pero en 1971 Citroën decidió popularizar la aventura y convocó un raid entre París y Persépolis. Y solo se admitían 3 coches, porque la idea era que fuera muy económico. Se admitían solo los 2 caballos y derivados, es decir, Citroën 2 caballos, Diane 6 y Méhari. Bueno, fue un éxito extraordinario, porque hubo 400 coches, además, era una época como muy hippie, ¿no? Y esto a la gente, además el 2 caballos empezaba a tener un poco esa imagen, ¿no? Y eran 400 coches y 1.300 participantes, que recorrieron 13.800 kilómetros desde París, pasaron por Italia, Yugoslavia, Grecia, Turquía, Kurdistán y finalmente Irán. Fue una propuesta valiente, porque os digo una cosa, ha habido momentos con más incidencia del terrorismo en estos sitios, pero ya en este caso, en esta época, ya había atentados terroristas. De hecho, uno de los participantes cuenta que estaba llegando a Irán y oyeron unas detonaciones y preguntó: ¿qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Hubo una fiesta? Y dice: no, es un atentado terrorista. Pero bueno, al final hubo suerte. También hubo una cosa que no está en el guión, pero revisando las revistas he leído que es muy impresionante, y es que tenía que tener cuidado porque pasaban por zonas muy deprimidas y entonces algunos padres arrojaban a sus hijos al paso de los coches para que los hijos, pues bueno, a veces resultaban simplemente heridos, otras veces había por suerte hasta fallecían, pero lo que querían era que luego la marca les indemnizara y les pagara dinero. Bueno, realmente era una aventura que, aunque se ve muy festiva, fue, os digo, una aventura realmente complicada. El Popcross. Como os decía, ya a estas alturas, el 2 caballos, que había nacido con el objetivo de motorizar al medio rural, ya iba a decir se había hecho mayor, no, es que estaba en su madurez. Se hizo además una imagen paradigmática del mayo del 68 y era un coche con una imagen joven, desenfadada, yo os diría que hasta con un punto hippie. Y entonces, en Francia se les ocurrió una idea muy loca, que se llamó, allí en Francia se llamó, no sé cómo se llamó, 2 caballos cross. Pero aquí en España, con mucho más acertadamente, se llamó Popcross. Bueno, os puedo decir que fue muy popular en todos los países donde se hizo y que de hecho en la final, una final como en Francia, incluso el propio piloto, o sea, en la final participó un piloto que en Francia era un ídolo en esa época, que era Jean-Pierre Beltoise. En España tuvo incluso más éxito porque el responsable, que espero que vea este vídeo, José María Barroso, que luego fue director de comunicación de Citroën, fue quien se encargó de organizarlo aquí y le dio un aire todavía más festivo, porque aparte de las carreras había actuaciones, había chiringuitos, la verdad, yo he ido a varios y era realmente muy divertido. Los coches, bueno, los coches eran 2 caballos y similares, aligerados a tope, pero a tope, no tenían ni parabrisas, ni puertas traseras, ni puerta lateral, pero con muchas medidas de seguridad, incluso había que llevar una tapa encima en el techo, una rejilla, para que no hubiera accidentes. ¿Por qué? Bueno, no hubiera accidentes con lesiones, porque accidentes había siempre. Había un armelés impresionante con todos empujando, pero los coches volcaban y seguían andando, el público los empujaba. Bueno, la verdad es que era todo un espectáculo. Como os digo, eran carreras muy divertidas para los participantes, muy baratas, y para el público, tanto las carreras como todo lo que rodea las carreras, una verdadera fiesta. Este Popcross, como esta modalidad, se disputó en Francia, Italia, Portugal, y ya está. Es que no sé por qué creía que Grecia, no. España, Portugal, Italia y Francia. Las copas monomarca. Bueno, haciendo un repaso de locuras que tienen que ver con la aventura y la competición, en el caso de Citroën, no nos podemos olvidar, en este caso locuras va con comillas, de la época en que Citroën fue líder en España, sobre todo con las copas monomarca. Empezó con la Copa AX, que luego el AX fue sustituido por el Saxo, y un poco a caballo entre las dos estuvo la Copa Citroën, bueno, no copas, entonces se llama Supercopa, que era con el Citroën ZX. El cambio del AX por el Saxo fue en 1996, perdón, 1996, un poquito más tarde. Bueno, lo de la Copa X fue un fenómeno. Yo os diría que
un fenómeno de masas, porque nunca antes en España una copa de promoción habría tenido un éxito semejante. Es que casi siempre en los circuitos había más de 100 inscritos, era una verdadera locura. Yo os puedo contar una cosa, voy a contar una anécdota, porque me invitó Citroën a correr con un coche de prensa. Era una carrera que, ya os digo, que era en Albacete, para clasificarse había que correr. Y corrió un amigo mío que estaba siguiendo el campeonato. Bueno, este amigo mío rápidamente, porque había distintas eliminatorias, se clasificó. Yo tuve que ir haciendo eliminatorias, me clasifiqué, pero salía como 20 o 30 puestos detrás de él. Y le dije, si me está oyendo, se acordará, ya verás cómo al final de recta tú y yo nos chocamos. Bueno, se rió, pero si estoy 25 puestos por delante, pues os aseguro, yo salgo muy bien, él en cambio salió muy mal en esa ocasión. De repente llega a final de recta, la primera frenada. Me embiste un coche que me rompe el cristal, miro y le veo a él. Y me mira con una cara de sorpresa. La primera curva de la carrera. Bueno, luego además volcó, así que al final le gané. Pero bueno, los Saxo supusieron un salto importante, porque realmente eran unos coches, los Kawasaki eran muy rápidos, pero los Saxo marcaban una diferencia importante respecto a la X. Aunque nada tiene que ver con las copas monomarca, he querido hacer mención a que en 1988 Citroën ganó el campeonato francés de turismos con un coche que me parece espectacular, el Citroën AX Sport Turbo. No solo ganó el campeonato, sino que ganó 7 de las 10 carreras de ese campeonato. Pero para mí la copa monomarca más espectacular, bueno, espectacular o más especial, porque lo de, como os digo, la AX y la Saxo era un fenómeno de masas. Pero es que la Supercopa ZX la llamo monomarca porque no era de promoción, porque era para pilotos ya con un cierto nivel, porque el coche era un verdadero aparato. El coche lo había preparado un preparador muy prestigioso, que trabajó muy a menudo para Citroën, que es Julián Piedrafita, y el piloto que se encargó de la puesta a punto y desarrollar el coche fue nuestro buen amigo Pablo Irizar, que por cierto a sus 60 años sigue corriendo y sigue yendo como un auténtico disparo. Bueno, el coche era una pasada, porque ya el coche de base era el Citroën ZX 16 válvulas, que va de maravilla. Pero es que este coche estaba muy bien hecho, estaba súper bien hecho, porque el motor rozaba los 230 caballos, tenía cambio de relación cerrada, unos frenos inacabables, un bastidor magnífico y un peso muy contenido. He dicho cambio de relación cerrada y algunos no sabréis qué es y lo voy a explicar muy rápidamente. En un coche de calle tienes que tener una primera que te permita arrancar con el coche cargado, arrastrando una caravana en una cuesta muy empinada, y una última marcha, sea la quinta o la sexta, que te permite ir por autopista relativamente rápido y con el motor bajo de vueltas para no gastar. Pero en competición ni vas a arrastrar caravanas, ni vas a ir con mucha gente, y lo que tienes que conseguir es que alcanzar la máxima velocidad posible. Entonces lo que haces es poner una primera más larga, una última marcha más corta y acercar todas, de forma que cada vez que cambias el motor cae menos de vueltas. Bueno, gracias a Pablo Irizar tenemos fotos, pues bueno, exclusivas, pero son suyas personales de cuando se desarrolló este coche, y sobre todo tenemos una anécdota que me ha contado él que pone de manifiesto lo complicado que era el coche, porque cuando fueron a presentar esta copa a Francia al circuito de Paul Ricard, Guy Fréquelin, que era un tío que sabía mucho de coches, pidió probar el coche y le dijo Pablo, vale, si sales a probar el coche, pon las 4 ruedas nuevas. Y Guy Fréquelin le dijo, no, ponme solo las delanteras. Es muy importante, en los coches de calle las mejores ruedas tienen que ir detrás, pero en los coches de competición de tracción delantera se suele poner las mejores delante y las de atrás dejar unas usadas para que, como se dice en largo, del culo. Pero claro, el coche es más difícil de conducir. Guy Fréquelin salió y en la primera curva rápida hizo un trompo a 200 y pico por hora, que bueno, se llevó un susto tremendo, y cuando paró en boxes le dijo a Pablo Irizar, tenías razón. Bueno, y es que el coche era, como os digo, un verdadero aparato. París-Dakar. Citroën tomó el relevo de Peugeot en el París-Dakar. Para promocionar su recién aparecido ZX, hizo y diseñó el Citroën ZX París Rally Ride, el Citroën ZX Rally Ride, que debuta en 1990 en la Baja Aragón con 2 pilotazos, Ari Vatanen y uno que parece que le hemos contratado en garaje, que siempre sale, pero es que estaba este tío hasta en todos los fregados, que era Jackie X. Bueno, quedaron, no hace falta que os diga que quedaron primero y segundo. A pesar de su inexperiencia,
lograron la victoria en el París-Dakar. Pero luego vinieron los años de Mitsubishi, que ganaron 3 veces seguidas. Pero luego, y ya con los colores no de Camel, que eran amarillos, sino de Total, que eran rojos, los ZX ganaron el Dakar en el 94, 95 y 96. Por cierto, ediciones muy curiosas, porque en concreto la del 94 fue la única que ha habido que fue París, Dakar, París, porque fue de ida y de vuelta. Y las otras dos se salía de un sitio, de una ciudad espectacular y preciosa que era Granada. Realmente fue Granada-Dakar. En total, Citroën ganó 5 campeonatos del mundo de rides. París, Samarcanda, Moscú. Un poco con la idea de replicar el éxito que habían tenido muchos años antes en la barruta, en la aventura París-Persépolis, pues Citroën, a la sombra de una carrera inspirada a su vez en el Dakar, que era el París-Samarcanda-Moscú, pues convocaron a un montón de jóvenes que tenían que seguir el rally con los Citroën Berlingo. Bueno, yo esto lo conozco muy bien porque tuve la fortuna, gracias a la invitación de Citroën, de participar en esa prueba. Aprendí un montón, conocí un montón de países, estaré viendo la foto, llegamos a Moscú sin ningún inconveniente, porque mucha gente se peleó por los coches que tienen aire acondicionado. Pero como tanto mi compañero de equipo como yo sabíamos mucho de coches, no, quisimos uno sin aire acondicionado. Os preguntaréis por qué, muy sencillo, porque los coches, los Berlingo que tenían aire acondicionado, el cárter era de aluminio. Y los que no tenían aire acondicionado, el cárter era de chapa. ¿Qué pasa? Llevaban cárter de aluminio los que tenían aire acondicionado porque el aceite trabajaba a más temperatura, porque siempre estaba arrastrando el aire, y el aluminio ventila mejor. Pero el aluminio tiene un problema, que en caso de golpe se raja y la chapa se deforma. Bueno, era muy frecuente golpear, a pesar de que tenían protege-cárter, en algún salto golpeaban y los que tenían aire acondicionado y por tanto cárter de aluminio, se rompía el cárter y se quedaban tirados. Pero en nuestro coche llegamos, creo que pinchamos una vez o dos y sin ningún tipo de problemas. Mundial de Rallys. Pero donde Citroën literalmente, y digo literalmente, ha arrasado, ha sido en el Mundial de Rallys, que ha ganado nada menos que en 8 ocasiones. Y con pilotazos de la talla de Peter Solberg, de nuestro querido Carlos Sainz y de Sébastien Loeb, que fue campeón del mundo de 2004 a 2012. Para que no salgan las cuentas, os puedo decir que es que hubo 2 años que Loeb fue campeón del mundo, pero Citroën no ganó el Mundial de Marcas. Por tanto, del 2004 a 2012, incluyendo el 2004-2012, van 10 años, pero Citroën solo ganó en 8 ocasiones. Citroën primero participó con el Sara del 2004 a 2006, luego con el C4 del 2007 a 2010 y luego con el DS3. A mí si me preguntarais cuál me parece más bonito, lo tendré difícil, porque todos me gustan mucho. Pero si tuviera que elegir uno, me quedaría con el C4. Primero porque es el que tuvo más éxito y porque además es el que me parece, francamente, el coche más bonito. Pero bueno, lo cierto es que la llegada de Citroën al Mundial de Rallys, como antes había sucedido en el Dakar, pues fue llegar y arrasar. También en circuito. Yo voy a ser sincero, el Citroën Elise es un coche que no es feo, pero no es un coche que llame poderosamente la atención. Pero su versión de circuitos, su versión, que me lo he apuntado aquí, del World Touring Car Cup, es decir, del Campeonato del Mundo de Turismos, me parece espectacular. Citroën ganó 3 años, el 14, 15 y 16, 2014, 2015 y 2016. Fiel a su costumbre, los 2 primeros arrasaron, porque es que fijaros, en el 14 ganaron 17 carreras sobre 23, pero en el 15, 21 sobre 24. Ganaron los campeonatos los 3 años de marcas y pilotos. Y por cierto, el piloto que ganó esos 3 mundiales, un verdadero pilotazo, que había estado en la Fórmula 1 y que se llama José María López. Pero que algunos, si os digo José María López, a lo mejor no sabéis quién es, pero si os digo Pechito López, seguro que ya sabéis quién es. Un pilotazo. Bueno, por cierto, argentino, para quien no lo sepa. ¿Y ahora? No sabemos, yo por lo menos no lo sé, qué se le pasa a Citroën por la cabeza de cara a la competición, que hace tiempo que la tienen un poquito abandonada. Pero os digo una cosa, lo que demuestran los datos es que donde van, arrasan o triunfan, así que habrá que estar atentos. Bueno,
claro, iba a elegir un Citroën, pero ya he elegido el AX que tuve, he elegido, creo recordar, el Saxo, he elegido ya muchos Citroën como coche del día, así que voy a elegir otro, porque voy a elegir un coche que he tenido en escala 1.43, en escala 1.32, en escala 1.8, porque participé, lo tenía de radiocontrol y participé con él en algunas competiciones de radiocontrol. Pero, sobre todo, que tuve la oportunidad de probar en escala 1.1. Me refiero al primer Citroën, esto me lo sé de memoria, no más alto guión, al primer Citroën ZX Rally Ride. Era un coche impresionante, porque era un coche que le habían reducido incluso la potencia, por debajo daba unos 250 caballos, le habían reducido la potencia, porque lo que tenía era unos bajos estupendos. Pero lo mejor de ese coche eran las suspensiones. Las suspensiones, como la de la moto de campo, eran progresivas, es decir, muy blandas al principio y se endurecían. Yo lo probé en un circuito que nos hicieron, al lado había disputado la Baja Aragón. Bueno, es que abordabas, os lo digo en serio, abordaba baches, pero rectos, escalones que podían tener la altura de 3 bordillos a toda velocidad, y es que el coche ni se inmutaba. Y en los altos parecía que te cogían entre algodones. Bueno, un coche extraordinario que me dejó, realmente me impresionó. Llegamos a nuestro querido y mundialmente famoso consultorio. Os recuerdo que por favor hacer las consultas en consultorio. Y esta vez con dos preguntas difíciles, porque Mauro me dice que por qué Citroën nunca ha estado en la Fórmula 1. Bueno, tiene razón, no ha estado nunca en la Fórmula 1. Pues no sabría decirte, pero se me ocurre una cosa. O sea, Citroën siempre ha preferido estar en competiciones de coches o de competiciones, incluso aventuras que se hacen con coches de calle o de como los que se venden al público, más o menos preparado. Eso ha sido siempre su filosofía y yo creo que ha sido siempre así y seguirá siendo así. Amparo me pregunta que por qué no hay más pruebas tipo París-Persépolis-París o el propio París-Dakar por el norte de África, que es una zona espectacular. Ella me dice que la conoce, que es muy bonita. Bueno, pues esto es una prueba del daño que ha hecho pues, el terrorismo, no solo en todo el mundo, sino en esa zona, porque no se hacen por ese tipo de problemas. Yo creo que a estas zonas, que no tienen una economía muy allá, este tipo de pruebas le daban pues, unos ingresos extraordinarios muy bienvenidos, pero claro, desde que hubo un París-Dakar que hubo que suspenderlo por amenazas terroristas, no es fácil, aunque siga habiendo pruebas, por ejemplo, el Dakar histórico. Bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo, en el que más que nunca espero que os digáis si os gusta, nos hagáis comentarios, os recuerdo nuestros podcasts de los lunes y sobre todo espero veros de nuevo muy pronto en nuestro garaje hermético.